Compensación. Como ya mencionamos, existe acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria, y estas pueden ser agudas o crónicas. Se complica un poco más, o sea, rápidas o tardías, agudas o crónicas, y la diferencia en horas, muy descrito, no está. Aproximadamente le han puesto en horas algo que a todo tenemos que poner un límite, 72 horas, para decir crónico. Esto basado en la respuesta de riñón. Podría ser 48 horas, pero descrito 72 horas. Entonces veamos. En la acidosis metabólica, ¿cuál es el desorden primario? Sin mirar acá. ¿Cuál sería? Acidosis, sabemos que el pH está bajo. Metabólica viene referida al bicarbonato. El bicarbonato es alcalino. Para que mi sangre esté ácida, tengo que haber perdido bicarbonato. En alcalosis, ¿qué es lo que pasa? Si es metabólica, bicarbonato. Y el bicarbonato es alcalino. Para que sea alcalosis, para que mi sangre esté alcalótica, ¿qué habrá pasado con el bicarbonato? Habrá aumentado. Alcalosis metabólica. El CO2, que a la larga formará iones hidrogeniones. Mayor CO2, acidosis. Menor CO2, alcalosis. Respiratoria, obvio, porque CO2. ¿Cómo es la respuesta compensatoria? En una acidosis metabólica, por cada mil equivalente de bicarbonato, el CO2 disminuye 1.2 mil equivalentes, casi igual, casi a la par, en acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la alcalosis? En la alcalosis metabólica, casi van por ahí. Por cada 1 mil equivalente que se eleva el bicarbonato, el CO2 disminuye en 0.7, casi 1:1, casi 1:1. ¿Qué pasa en la respiratoria, en la acidosis respiratoria? Aquí sí hay varios cambios. Miren, el CO2 tiene que moverse mucho para elevar en 1 al bicarbonato. Miren aquí. Aquí era al revés, el bicarbonato se tenía que mover poco para que el CO2 se mueva igual a él. Pero acá, si el CO2 se mueve poco, el bicarbonato casi ni se mueve. Y si el CO2 se mueve 10 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2 se mueve 10, el bicarbonato se moverá 1. ¿Y cómo compensa? Vamos a ver uno por uno. Aquí el CO2 se ha incrementado en 10. Tengo acidosis respiratoria. ¿Quién me compensará? Lo metabólico, o sea, el bicarbonato. Yo estoy con mi acidosis respiratoria. El bicarbonato, ¿qué tiene que hacer para anular esa acidosis? El bicarbonato es alcalino. ¿Qué hará el bicarbonato? Empezará a elevarse. ¿Ya? Igualito ocurre en lo demás. Lo que quiero que presten atención es esto. 10 milímetros de mercurio, se mueve 1 milequivalente de bicarbonato. Esto en agudo. Vemos aquí, en agudo también, 10 milímetros de mercurio, cae el CO2 y el bicarbonato se mueve 2. Vemos que más adelante lo vemos más fácil, con flechas. Vemos que cae CO2, cae bicarbonato. Los dos van hacia abajo. El bicarbonato está compensando el CO2. Vemos por último en alcalosis respiratoria crónica y acrónica. Ya ha empezado a actuar el bicarbonato, ya sabe que el paciente es un alcalótico respiratorio crónico,
el bicarbonato entonces habrá disminuido en 5. Cuando nosotros vemos el bicarbonato que se ha movido, que ha tenido muchos cambios, se ha movido mucho, decimos que probablemente el paciente ya tenga una alteración crónica. Veamos aquí. El pH disminuido, ¿qué nos refería? Ácido. Si el pH está disminuido, ácido, que esté por debajo de 7.36. Si el pH está aumentado, por encima de 7.44, alcalosis. Ahora puede ser metabólico respiratorio. Metabólico, ¿quién se mete? El bicarbonato. Respiratorio, CO2. Sencilla. Acidosis, como primer parámetro, vemos nuestro pH, está disminuido, decimos que es acidosis. Perfecto. ¿Qué veo a continuación? Mi bicarbonato disminuido. Entonces, ¿frente a qué estamos? Acidosis metabólica. Y si mi CO2 está aumentado, acidosis respiratoria. Aquí igual, alcalosis. Si está el bicarbonato aumentado, porque el bicarbonato es alcalino, tiene que estar muy alto, será alcalosis metabólica. Si el que se mueve es el CO2, es una alcalosis respiratoria. Y en la mayoría van así aislados, no. Puede haber trastornos mixtos, incluso acidez metabólica, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. 3 trastornos en un solo paciente, sí puede haber, ¿no? ¿Y hasta dónde se quedan en la mayoría de los servicios? En decir acidosis metabólico-respiratoria. Nosotros vamos e iremos más allá. A continuación vamos a ver cómo. Entonces, los trastornos ácido-base primarios y secundarios. Como dije, tiene que haber una constante de CO2 y bicarbonato. Si esto sube, bicarbonato subirá, como para compensar siempre esta constante. ¿Ya? Si baja, arriba bajará. ¿Cómo así? El cambio primario es que el CO2 ha aumentado. ¿Frente a qué estamos entonces? A una acidosis respiratoria. Ya el pH está alterado en todos. ¿Ya? Vemos el CO2 y está aumentado. Se trata de una acidosis respiratoria. ¿Qué veremos ahora? Si lo están compensando, si está compensado o no. El bicarbonato, para compensar esa acidosis en mi sangre, ¿qué tendrá que hacer? Aumentar. Y si por el contrario hay una alcalosis respiratoria, ¿qué tendrá que hacer el bicarbonato en la sangre? Hay muy poco CO2, está alcalótico. ¿Cómo compensaré? Disminuyendo el bicarbonato, porque imagínense, aumenta el bicarbonato, disminuye el CO2, habría una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Entonces hablamos de compensación cuando se mueven al mismo lado, las flechas van a la misma dirección. ¿Ya? Aumenta CO2, aumenta bicarbonato. ¿Para qué? Para mantener esta constante. ¿Por qué? Por ejemplo, si la constante es K y aumenta el CO2, para que dé esta misma constante tengo que aumentar este bicarbonato, porque si sigue igual el CO2 aumenta y la constante aumentará, así que tengo que aumentar este bicarbonato. Siempre tiene que darme una constante. O sea, si se mueve mi bicarbonato hacia arriba, mi CO2 también hacia arriba, para compensar. Si mi CO2 se mueve hacia abajo, el bicarbonato se moverá hacia abajo, como indican las flechas. Cambios primarios, compensación. Si el trastorno primario es respiratorio, ¿quién compensará? El metabólico. Si mi trastorno primario es metabólico, ¿quién compensará? El respiratorio, el CO2.
Sencillo, ¿no? Ahora, compensación no es lo mismo que corrección. Podría estar compensado, pero de fondo, ahí está escondido tu acidosis. Tienes que corregir el cuadro de fondo, el problema de fondo, no sé, la neumonía, la pérdida de volumen, para no tener un trastorno ácido base oculto. Puede estar compensado, pero eso no significa que ya se ha corregido todo. La compensación respiratoria y metabólica en desórdenes ácido base. Veíamos que el trastorno primario en acidosis metabólica, ¿qué pasaba con la concentración de bicarbonato? Miramos acá, solo aquí. Acidosis metabólica, el bicarbonato. ¿Qué ha pasado con el bicarbonato para que se llame acidosis? ¿Habrá aumentado o disminuido? Para que sea acidosis, el bicarbonato, que es un álcali, habrá disminuido. Entonces, para que haya acidosis metabólica, habrá disminuido la concentración de bicarbonato. ¿Y quién lo compensará? El CO2. ¿Y cómo se moverá? También hacia abajo, porque el CO2 nos llevará a la acidosis. Así que elimino CO2. ¿Cómo elimino CO2? Hiperventilando. Y ya está. Y eso ocurre en minutos, a horas. Alcalosis metabólica. Vemos solo acá. Metabólica. Ya nos dieron el apellido. Es bicarbonato. El que se ha afectado es el bicarbonato. Alcalosis. ¿Qué ha pasado con el bicarbonato para que sea alcalosis? El bicarbonato es un álcali, entonces se habrá incrementado en la sangre, en el plasma. ¿Quién lo compensará? ¿Qué pasará con el CO2? Si el CO2 es un ácido. Entonces, si está muy alcalótico, le falta un poco de ácido. El CO2 empezará a aumentar. ¿Cómo aumenta el CO2 en mi organismo? Hipoventilando a una frecuencia y a volumen menor. Vemos solo aquí, siguiente trastorno. Acidosis respiratoria. ¿Quién será el primer afectado? El CO2. Para que sea acidosis, ¿qué ha pasado con el CO2? Se ha incrementado, porque el CO2 a la larga aumentará hidrogeniones. Entonces, acidosis respiratoria, aumentado el CO2. ¿Quién compensará? El bicarbonato. Incremento de la reabsorción del bicarbonato, les dije, hasta 80-90% en los túbulos renales se reabsorbe todo el bicarbonato, bueno, casi todo, para compensar esto. Y se incrementará el bicarbonato en el plasma. Esto demora días. Vemos aquí, alcalosis respiratoria. ¿Quién es? CO2. Alcalosis. ¿Se ha movido hacia arriba o hacia abajo? El CO2. Hacia abajo. Porque el CO2 nos llevará a la acidez. Entonces, ¿quién y cómo me compensa? El riñón. Disminuyendo el bicarbonato en el plasma. Se demorará días. ¿Ya? Ahora, ¿a qué viene referido esto? Cambios esperados en el trastorno ácido base. El trastorno primario es una acidosis metabólica. Y ya les dije, si es una acidosis metabólica, ¿qué ha pasado? Metabólica, el bicarbonato. ¿Ha disminuido o aumentado? Ha disminuido. El bicarbonato ha disminuido. ¿Quién lo compensará? El CO2. Pero ese CO2, ¿qué tanto se va a mover? ¿Cuánto se moverá? Hay una fórmula para que la noten y estará en la guía que le van a proporcionar aquí en Villa Médica. El CO2